Sabemos de dónde venimos y los graves problemas que tenían las residencias para personas mayores antes de la pandemia. Reducción del gasto público, privatización de servicios como limpieza, mantenimiento o comida, escasa o nula coordinación con la atención primaria y la atención especializada, financiación insuficiente de plazas concertadas, precariedad laboral con bajos salarios y alta temporalidad, habitaciones compartidas, insuficientes horas diarias de cuidados directos por personas residentes, escasa formación o escasas inspecciones de la Administración pública. También sabemos en qué momento estamos ahora, con más personas fallecidas que la primera ola y con la profunda preocupación de ver cómo las residencias privadas y concertadas no han sido capaces de reforzar los medios y las medidas de seguridad, acumulando casi el 90% de los fallecimientos. Con pocas inspecciones en centros privados y concertados, tenemos que pensar que todas las razones señaladas anteriormente son el motivo de esta gravísima situación. Pensamos que es el momento de revisar en profundidad el actual sistema de cuidados, contemplando sus fortalezas, pero sin obviar ni restar importancia a sus carencias, ahora más que nunca visibles con esta pandemia, y afrontar con decisión y también con valentía, ¿por qué no?, los principales retos pendientes. Queremos reconocer y valorar el esfuerzo que realizan las personas trabajadoras de los servicios residenciales en esta crisis, pero ese reconocimiento y valoración pasa por reconocer la escasez de profesionales y el carácter a menudo precario de sus condiciones laborales. Algo intolerable porque, a pesar de ser ya sabido, sigue sin ser tomado como una prioridad social y sigue sin resolverse. Hay que seguir garantizando que las personas que enferman en un centro residencial tengan asegurado su derecho a la atención sanitaria pública, tanto en atención primaria de salud como en especializada. También se necesita un cambio en profundidad del modelo de alojamientos para personas mayores que precisan apoyos para continuar con sus proyectos de vida. Es preciso que las alternativas de alojamiento que dispensen cuidados e intervenciones profesionales se orienten desde una atención centrada en las personas y no desde objetivos de mera custodia. Es indispensable desagregar los conceptos vivienda y cuidados. La vivienda garantiza espacio propio, intimidad, y en los entornos domésticos los cuidados y apoyos se ofrecen en función de las diferentes necesidades que genera el itinerario de cada situación de dependencia. Las residencias no deben acabar siendo hospitales. Es necesario apostar de una forma decidida por nuevos diseños arquitectónicos y nuevas fórmulas organizativas y de gestión lo más similares al hogar posibles, donde se garanticen la intimidad, se personalice el cuidado y se evite la continua rotación de profesionales, y donde el tiempo y las actividades se organicen pensando en las personas y en alimentar una vida con sentido. Es imprescindible apoyar y cuidar a las profesionales, dignificando su labor, supervisando el desarrollo de sus competencias, invirtiendo en el cuidado de los equipos y en la mejora de las organizaciones. Y quiero aquí, consejera, insistir en lo que le insisto cada vez que tengo la oportunidad de hablar con usted, y que son muchas veces, ciertamente. No vamos a poder hacer ningún tipo de cambio en el ámbito de atención a las personas mayores si no se tiene en cuenta la opinión de las personas profesionales, de las personas trabajadoras, su implicación, su participación y su capacidad también de intervenir en la decisión de los modelos y de los cambios que necesitamos. También hay que erradicar los macrocentros y dejar de percibir como un lujo las habitaciones individuales. En los centros que almacenan personas, donde la mayoría de las habitaciones son compartidas, donde las personas permanecen casi todo el día en salas repletas, evitar el contagio cuando hay enfermedades fácilmente transmisibles es una misión imposible. Comentábamos el otro día en la pregunta al presidente que podíamos ver la crisis de la COVID-19, que la podíamos pensar como una oportunidad para construir un Asturias mejor, y que teníamos la obligación y la responsabilidad de poner la defensa de la vida en el centro, y por lo tanto planteamos la necesidad inminente de diseñar un sistema asturiano de cuidados que lo saque de la invisibilidad, de la responsabilidad exclusiva de las mujeres, y que se les dote del reconocimiento y la financiación que requieren. Muchas gracias.